Cómo educar con firmeza y cariño, de Jen Nielsen. Capítulo 8, las reuniones de clase. En este capítulo aborda el valor de las reuniones de clase y para ello nos dice que para que la disciplina positiva dé resultado, los adultos debemos actuar con respeto mutuo y tener presente los efectos a largo plazo. En las reuniones que podemos celebrar en casa y en la escuela, los adultos y los niños pueden aprender y practicar los procedimientos democráticos de colaborar, tenerse respeto mutuo y centrarse en las soluciones. Las reuniones de clase y familia son la mejor forma de que los niños desarrollen óptimamente las 7 percepciones descritas en el capítulo primero. Además, padres y profesores ven una oportunidad de eliminar problemas disciplinarios en estas reuniones. Las reuniones son eficaces porque los alumnos se sienten motivados cuando los escuchan y los toman en serio y cuando reafirman sus pensamientos e ideas. También participan en el proceso por lo que se sienten motivados porque lo hacen activamente, respetando las reglas y solucionando soluciones y sienten que ellos han contribuido. Las actitudes y pautas para celebrar las reuniones de clases que sean eficaces. Se debe evitar en las reuniones, no utilizar para dar sermones. Y para moralizar tampoco. Los profesores deben de ser lo más objetivos y tolerantes posibles. Esto no significa que no puedan participar, lo pueden hacer incluyendo puntos en la agenda y dando su opinión. No hay que utilizarlas como pretexto para seguir ejerciendo un control excesivo. Los niños lo perciben y no colaboran. Se deberían celebrar todos los días en primaria o como mínimo 3 veces por semana. Si no se celebran con frecuencia, los niños dejan de estar motivados. En secundaria y en bachiller lo ideal sería celebrarlas una vez por semana. Las reuniones no suelen dar resultado al principio y sus beneficios se notan a largo plazo. Los 8 componentes básicos para celebrar reuniones de clase eficaces son: primero, formar un círculo. Segundo, adquirir práctica de hacerse cumplidos y valorarse. Tercero, tener una agenda. 4. Desarrollar competencias comunicativas. 5. Aprender que hay realidades distintas. 6. Representar situaciones y sugerir ideas. 7. Reconocer las 4 razones por las que las personas hacen lo que hacen. 8. Centrarse en soluciones no punitivas. Los propósitos de las reuniones de clases son hacer cumplidos, ayudarse unos a otros, resolver problemas, planear acontecimientos. Y algunos de los objetivos de las reuniones de clases son enseñar respeto mutuo. Y una de las formas de enseñar qué significa respeto mutuo es comentar con los alumnos las preguntas siguientes. 1. ¿Por qué es una falta de respeto que 2 o más personas hablen a la vez? No podemos oír lo que dicen, la persona que tiene el turno de palabra percibe que los demás no les importa lo que está diciendo, etc. 2. ¿Por qué es una falta de respeto molestar a los demás? No se pueden concentrar en lo que está pasando ni aprender de ello. 3. ¿Por qué es tan importante escuchar cuando hablan los demás? Para poder aprender uno de los otros, para demostrar respeto por el otro y porque nos gusta que los demás nos escuchen. 2. Cumplidos, reconocimientos y aprecio. Ayuda a sus alumnos a comprender que los cumplidos, el reconocimiento y el aprecio debería centrarse en lo que sus compañeros hacen en las áreas siguientes: en los logros, la actitud de ayuda hacia los demás, cualquier cosa sobre la que alguien se sienta bien. 3. Centrarse en las soluciones. La mejor forma de ayudar a los niños a aprender es dejar que experimenten las consecuencias. De intervenir, los adultos podrían hacerlo para mostrar empatía o hacer preguntas de curiosidad que ayuden a los niños a explorar las consecuencias de sus decisiones. Cuando llega la hora de sugerir soluciones, los alumnos parecen armarse tanto lío con las consecuencias lógicas como los adultos y a menudo intentan disimular un castigo calificándolo como consecuencia lógica.
No obstante, enseguida captan la idea cuando les piden que se centren en soluciones que estén relacionadas y que sean respetuosas, razonables y útiles. Hay que explicar por qué se proponen las soluciones, haciendo sugerencias que otros puedan utilizar para responsabilizarse por su conducta y aprender de sus errores. Hay que explicar las 3 R's y una U de centrarse en las soluciones: relacionada, respetuosa, razonable y útil, descritas en el capítulo 6. Y es una buena idea hacer un póster con las 3 R's y una U para que los alumnos puedan consultarlo. Luego hay que pedirles que sugieran soluciones para los problemas siguientes. Por ejemplo, si alguien escribe en un pupitre, si se trata mal el equipamiento escolar, alguien que no hace su trabajo durante la hora de clase, alguien que llega tarde a clase. Lo mejor es que al principio los alumnos resuelvan situaciones hipotéticas para que no haya implicaciones emocionales ni culpabilidades. Después de recibir las máximas sugerencias y ponerlas por escrito, se deberían leer una a una y pedir a los alumnos que decidan si cumplen los criterios de las 3 R's y una U para centrarse en las soluciones. 4. Trascender las consecuencias lógicas. Es un error centrarse en las consecuencias lógicas, que es y pensar que son la respuesta a cualquier problema. Conocer las consecuencias lógicas puede ser útil, pero es mejor centrarse en las soluciones. Cuando se les deja, los alumnos son capaces de encontrar un montón de soluciones que no guardan ninguna relación con las consecuencias lógicas. ¿Cómo funcionan las reuniones de clase? Es conveniente el uso de una agenda. Los profesores pueden utilizar agendas, algunos utilizan una parte de la pizarra, un cuaderno. Los alumnos pueden apuntar lo que quieran, de lo que quieran hablar y coger un hueco. No deben apuntar los nombres de los alumnos con los que tienen un problema y los puntos deben abordarse por orden cronológico. Dejar tiempo para tranquilizarse. Explicar por qué no se pueden resolver los problemas cuando las personas están alteradas. Cada explicación debe de estar adaptada a la edad de los niños. Reunirse en círculo. Es importante que los alumnos se sienten en círculo, ya que los pupitres crean una barrera, interfiriendo con el proceso. Se puede invertir tiempo en enseñar a los alumnos a mover los pupitres sin hacer ruido, por ejemplo. La estructura de las reuniones de clase. Pues primero comience haciendo cumplidos. Es importante empezar y terminar por el mismo sitio. Así el profesor evita que le traten de injusto si nombra a los alumnos al azar. 2. Lea atentamente el primer punto de la agenda. Pregunte al autor si continúa teniendo el problema. Si lo continúan teniendo, pues lo aborda, y si no, pues se pasa al siguiente. 3. Si el problema no se ha resuelto, pida a los alumnos que pasen un objeto para poder aportar soluciones. Hacer 2 rondas para que en la segunda suelen aparecer más nuevas ideas. 4. Escriban cada sugerencia tal como se hace. De esto se puede encargar un alumno si tiene edad suficiente. 5. Lea todas las sugerencias y preguntas al alumno a quien atañe el problema, cuál cree que sería el más útil. Si el problema atañe a varios alumnos y las soluciones parece que entran en conflicto, invíteles a tener una conversación en privado para decidir sin que haya conflictos. 6. Pregunta al alumno cuándo querría hacer lo que ha decidido. Esto les beneficia psicológicamente, les permite sentirse responsables y comprometidos. Este formato no es rígido, el profesor tiene margen de individualidad y creatividad. Las actitudes y competencias del profesor. 1. Dejar de controlar y favorecer la colaboración. 2. Dar ejemplo de lo que quiere enseñar. 3. Hacer preguntas de curiosidad, el método socrático. 4. Responsabilizarse de cómo contribuye a la relación y el problema. 5. Ser objetivo y no crítico. 6.
Buscar la intención positiva de todas las conductas. Luego nos aparecen una serie de preguntas que son las cuestiones que preocupan a muchos profesores. En muchos de los seminarios se vio que estas preguntas eran las más hechas. Como por ejemplo, ¿no necesitan los niños soluciones inmediatas a sus problemas? ¿Y si una solución que se ha decidido no da resultado? ¿O si alguien piensa que una consecuencia es injusta? ¿Qué hay que hacer si todos los alumnos sugieren castigos en vez de soluciones? ¿Y si los alumnos empiezan a reunirse en contra de un compañero? ¿Y si el problema incluye a un alumno de otra clase? ¿Cómo impido que haya chivatazos en la agenda? ¿Qué hago cuando unos cuantos alumnos monopolizan la agenda? Estas son unas cuantas de las preguntas que se hacían los profesores, y en el libro aparece la respuesta. Otras sugerencias que se puede hacer durante las reuniones de clase y tal son hacer amigos invisibles, repasar las reglas de clase, cómo terminar las reuniones de clase. Las cosas a menudo empeoran antes de mejorar. Y en la última parte de este capítulo, pues nos hace una revisión de las pautas para celebrar reuniones de clase. Primero, los alumnos se sientan en círculo y el profesor se sienta con ellos en su mismo nivel. Si los alumnos se sientan en el suelo, pues el profesor también se sienta. 2. Los alumnos empiezan a dirigir las reuniones lo antes posible. 3. El alumno encargado iniciará los cumplidos pasando un objeto, por ejemplo un palo o un cojín, por el círculo para que todos los alumnos tengan ocasión de hacer un cumplido, no decir nada o pedirles que les hagan un cumplido. 4. El receptor del cumplido dará las gracias. 5. El profesor o alumno encargado cogerá la agenda y leerá en voz alta el próximo punto que hay que tratar. 6. Una vez leído, el alumno que lo ha escrito puede optar por explicar cómo se siente mientras los otros escuchan, o comentar el problema sin solucionarlo, o pedir ayuda para resolverlo. 7. Si el alumno elige comentar el problema sin solucionarlo o pedir ayuda para resolverlo, los alumnos volverán a pasarse el objeto para poder comentarlo sin solucionarlo o hacer sugerencias para resolverlos. 8. El profesor se contiene para no hacer comentarios sobre las sugerencias de sus alumnos, salvo para asegurarse de que se están haciendo sugerencias. 9. El profesor, o cuando sea posible los alumnos, anotan cada sugerencia en un cuaderno. 10. En la mayoría de los casos los alumnos se pasarán 2 veces el objeto para tener ocasión de hacer una sugerencia en la que no habían pensado antes de escuchar a sus compañeros. 11. El alumno que ha incluido el punto de la agenda puede elegir la sugerencia que cree que le será más útil. Cuando hay otro alumno implicado, también él puede elegir una solución. Si las soluciones entran en conflicto, ambos tendrán que reunirse en privado para encontrar una solución que les sirva a los dos. Solo habrá una votación si el problema atañe a toda la clase. Y termina el capítulo con 6 razones por las que fracasan las reuniones de clase. Primero, por no formar un círculo. Segundo, por no celebrar reuniones de clase con regularidad, de 3 a 5 veces a la semana en las escuelas de enseñanza primaria. 3. Censura del profesor, juzgando las preocupaciones como meros chivatazos. 4. No dejar tiempo para que los alumnos aprendan a resolver los problemas de una forma no punitiva. 5. Menospreciar a los alumnos, adoptar con ellos una actitud condescendiente en lugar de tener fe en sus capacidades. 6. No pasar un objeto, un palo por ejemplo, entre los alumnos y por tanto no permitir que otros tengan ocasión de hablar. Y así termina con estas cuestiones de por qué puede fracasar las reuniones de clase el 8º capítulo. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.